Les sigo señalando que estamos recibiendo por combinación lunes las posibilidades de llevarse uno de estos dos libros, Mentiras Fundamentales de la Iglesia Católica, de Pepe Rodríguez. Esto lo podía llevar a tu partido, Jaime Belolio. A mí me gustó que diga mentiras fundamentales, como se no fundamentales. No. Yo voy a defender el libro de Pepe Rodríguez, porque yo lo leí hace mucho tiempo, de más o menos 5 años o 6 años. Pepe Rodríguez es un investigador serio español de mucho tiempo y se ha especializado en todo lo que tiene que ver con sectas, con libros sagrados, etcétera. Y básicamente lo que hace en este libro es no tiene que ver necesariamente exclusivamente con la iglesia. Toma las Sagradas Escrituras, llamarlo así, el Nuevo Testamento básicamente, y lo que hace es ver cómo las interpretaciones de eso contradicen lo que explícitamente dicen los textos. Es bien conocido en montones de partes que se producen contradicciones. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. El primer milagro de Jesús son las bodas de Caná, ¿no? Se multiplica el vino. Pero lo registra solamente uno de los 4 evangelistas. Se convierte el agua en vino. Se convierte el agua en vino. Se multiplican los panes, pero eso es otra. El agua en vino, exacto. Un experto en la Biblia. Se convierte el agua en vino, es el primero de todos los milagros. Y sin embargo, lo registra solamente uno. La forma de morir de Judas son como 2 o 3 formas distintas de acuerdo a quién es el que escribe. Y por lo tanto está lleno de cosas así que tuvieron que ser interpretadas. ¿Era hijo de Dios o era esa un vocablo protocolar, ceremonioso que se hacía para una persona y francamente no se creía que era la persona hijo de Dios? En fin. ¿Cuánto de cuento y cuánto cuánto de interpretación ha quedado anclado como hecho en esta... Bueno... Y eso es Mentiras Fundamentales de la Iglesia Católica. Y este otro, que es muy entretenido, El secreto del submarino, la historia mejor guardada de la Armada de Chile, es sobre la historia de este submarino peruano que en el año 76 creo que se mete por todas partes. ¿Acordás que salió en un reportaje y lo agarran 2 periodistas, Daniela Bendaño Caneo y Mauricio Palma, y investigan la historia del submarino peruano? ¿Del submarino? Perdona la ignorancia. Este fue el... Que éramos muy jóvenes nosotros en esa época. No, pero... De hecho, yo no había nacido. Claro, el 10 de septiembre del 76 se detecta el sonar del destructor Portales detecta una cosa inusual y se dan cuenta de que hay un submarino peruano que está ahí, al Talcahuano, y que lleva pero mucho tiempo ahí, y hay todo un tremendo lío diplomático y se trató de manejar super low profile. Lleva mucho tiempo ahí en Talcahuano, tenían hasta familia los peruanos. Claro, ¿quién es lo que estaba, claro, tienen sobrino? ¿Qué es lo que estaba haciendo ahí? Bueno, eso se revela en el libro, nos voy a contar todo el secreto del submarino. Bueno. Estos dos, combinación lunes, los regalamos al ¿Cómo final. se los lleva? ¿Cómo se los Tienen gana? que mandar un hashtag combinación lunes y decir yo quiero el libro y ya. Ahora, siempre hay... ¿Vamos a participar los panelistas? No, ya lo miraste feo, no, Ricardo Lago, no lo estoy mirando nomás. Sí, pero no lo estoy pelando. La mano se movió rápido, no, está bueno. Ya, está bueno, ya. ¿Ediciones B? Grupo Z, claro. Sí, esto es Ediciones B. Y ya, Jaime Belolio, Carlos Figueroa, Ricardo Lagos Weber están con nosotros para discutir la coyuntura. Tengo 2 temas. Un tema que surgió hoy día en la mañana que yo no lo conocía y me gustaría que me lo aclararas tú. ¿Yo? ¿Qué tuvo que...? Ricardo Lagos. Entrevisté a Gonzalo Navarrete y Gonzalo Navarrete dijo aquí en la mañana que hoy prepárate, que el PPD había estado dispuesto a apoyar a Carolina Goich para ir a primaria como su candidata para evitar esta lógica de los 4 contra 1 y que el Partido Demócrata Cristiano no quiso. Yo no me recuerdo que haya habido una cuestión formal al respecto, pero quizás hubo internamente algo. A ver, no puedo agregar mucho más que lo que ya tú dijiste, porque efectivamente Gonzalo Navarrete y se hizo esa aproximación a la democracia cristiana en su oportunidad a objeto de salvaguardar la primaria. Porque la primaria tiene muchos elementos, muchos ángulos la primaria. Obviamente la primaria lo fundamental es poder dirimir entre 2 o más candidaturas de un mismo sector, digamos, para buscar cuál es el mejor que lo va a representar, con más apoyo ciudadano. Sí. Y como tú consultas a la ciudadanía, tiene un valor adicional. Pero lo otro que tiene la primaria es que permite aunar criterios en torno a una candidatura única.
No solamente que elijo al mejor entre Paulsen y Figueroa que están acá, sino que además voy generando... Indudablemente Figueroa, además. No, bueno, sí, está bien, pero eso tenemos que decidir nosotros en la primaria. Tiene más futuro. Pero como... No. Pero mira, si los Futuro. volantes fuéramos los 4, capaz que gana Figueroa. seguro. Claro. No, y gana 4-0 con tu voto. No, lo que te quiero decir, Fernando, es que junto con legitimar ciudadanamente eventualmente una candidatura, te permite también generar un clima en torno a un proyecto. Y por eso es que era importante para el PPD salvaguardar la primaria. Y por eso es que se hizo ese planteamiento, que voy a ser bien franco, no sé qué hubiera pasado con el resto del partido. Pero esto efectivamente fue una conversación que tuvo Gonzalo Navarrete. No sé si el Consejo Nacional hubiera estado feliz de apoyar a Carolina Goich, ese es otro tema. Pero sí se hizo ese esfuerzo genuino de salvaguardar la primaria. Habría habido una lectura al menos complicada en cuanto a haber apoyado a Lagos primero y después a Goich. Yo entiendo que hay un grupo de personas que apoyaban a Lagos y que hoy día se sienten más interpretados por lo que representa a Goich. Pero comparto contigo la idea de que las primarias son efectivamente un momento en el cual hay una discusión de ideas, de programas que se enfrentan a alternativas. Y yo en este mismo programa lo dije muchas veces y me acusaron de querer levantar al Frente Amplio por hacerlo. En mi propio partido me sacaban la cresta por lo mismo, porque yo sostenía que el adversario ideológico hoy de la centroderecha de Chile Vamos es el Frente Amplio y no lo que queda de la nueva mayoría a esta altura. Y cuando van a haber primarias en donde los ciudadanos van a entrar a los colegios y van a ver que van a haber 2 urnas, y una que es de Chile Vamos y otra que es del Frente Amplio, se va a ver reflejada esa idea de que hay 2 polos, 2 cuestiones que se están enfrentando, que va a haber un mes en el cual va a haber publicidad, poco en la calle, pero va a haber publicidad, en que van a haber franja. Entonces, eso va a hacer, creo yo, que el Frente Amplio pueda seguir subiendo. Creo que tiene un techo. El techo lo tiene en la pregunta de qué es lo que van a hacer. Y no quedarse solamente en la teoría de, mira, en el buen diagnóstico, o en el mal diagnóstico, en mi opinión, pero en el diagnóstico de la propuesta, o sea, del problema, y no en la solución de cada uno de ellos, porque uno tiene que hacerse cargo de lo que propone. Mientras la nueva mayoría creo que va a seguir su tránsito en esta discusión un poquito más interna, de ver si es que hay o no hay negociación parlamentaria, de cuál es el programa que los anima o no. Yo, de nuevo, me atrevo a jugármela acá. Yo creo que Carolina Goich no llega a la primera vuelta. Yo creo que tipo un poquito antes de agosto de la inscripción va a ser un sentido discurso diciendo que en pos de la unidad de la nueva mayoría y para ganarle a la derecha, ella no va a ir y va a apoyar a Guillé. Lo cual va a configurar, creo, un escenario final con Pero candidatura... bajo esa lógica puede haber todavía lista parlamentaria única, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Difícil. Yo creo que algo como eso va a pasar. Mira, estos son temas lateros para la audiencia, pero la verdad que es la lista única, pero lo concreto es que lista única significa que tú vas a tener, de todos los partidos de la nueva mayoría, todos tendrían que haber quedado conformes con los candidatos a senadores y diputados. Y eso hay que hacerlo con muchos candidatos, y además hay que entender que ningún género puede superar el 60% en la lista por cada uno de los partidos. En consecuencia, hacía ya de suyo difícil, dado el volumen de los que somos, de haber acomodado eso, incluso a través de una candidatura única. Hoy día con 2 candidatos eso es imposible. No imposible, porque nada es imposible en política, pero lo veo virtualmente impracticable, ¿ya? Lo único es lo que yo entreveo hoy día, lo dice TY, y lo hemos dicho todos, lo mencioné yo ayer en una entrevista, es otra cosa que si cambia el cuadro y tenemos una candidatura única, de hacer ese esfuerzo gigantesco. Pero, y ahí me cuelgo unas palabras tuyas, que tú dijiste, y vamos a llegar a cerca de agosto a la inscripción de candidatura, y va a decir alguien, mire, yo tal vez renuncio y depongo mi candidatura en pos de la unidad, y que la cacha les para atacar a la campana de goma. ¿Y qué tenemos? Que ya vamos a haber pasado 3 meses, que vamos a estar lanzados a las candidaturas, y voy a tener que ir a decirle a la persona, mi amigo Carlos, ¿sabe qué? Ya no hay candidato que tenemos que acomodar acá. ¿Ah? Y Lago, olvídate, no, si tú ya no hay ya, pues ahora tenemos que hacer el... Entonces yo siento... Y por eso es que yo lamento lo que ocurrió y no tengo nada que defender, porque creo que fue un fracaso de la nueva mayoría el no haber ido a primaria. Punto. Carlos Figueroa. No tengo cómo defender eso y no lo voy a hacer. Porque Carlos no Figueroa, Yo como punto de partida me veo en la obligación de hacer una propuesta de recomendación de trabajo para el programa de radio para que haya más mujeres en el panel.
Yo lo he dicho muchas veces. Pero nosotros, y yo nosotros tenemos un panel de mujeres Sí, pero los días martes. yo creo que es importante hacer un esfuerzo para que estos paneles tengan intencionadamente mujeres y no seamos puros hombres en la mesa, y yo me ofrezco a ayudar en ese... Tengo que decirte Porque yo sé que cuando Voy se fue a traer- Beatriz voy a Sánchez traer- fue tengo un que problema, decirte- una crisis, Tengo digámoslo que así, de esta decirte mesa. dos cosas: que este panel siempre tuvo una mujer extraordinariamente Exactamente. Y nosotros buena la periodista, llevamos. y que por culpa de usted hoy día no está esa mujer. Y por lo mismo vengo a a redimir la culpa del Frente Amplio y decir que hay una... No, o sea, es un ofrecimiento muy sincero, porque creo que es súper relevante que paneles como este estén... no solamente todas las visiones políticas, sino que también hay una ecuanimidad en términos de género. Y Yo lo hago como una... yo propongo que nos retiremos los tres en este minuto en señal de protesta. No, pues de consecuencia, vamos los tres. Yo creo que es Sería importante... fantástico. Yo creo propongo que nombremos a alguien en lugar de Carlos Figueroa. También, si Eso es lo que quisieran está hacerlo, proponiendo. pero Dale, busquen, ya, busquen. dale. Yo creo que es importante, y yo voy a hacer el esfuerzo con la producción ahí. Dice, respecto a la discusión de fondo, yo creo que hoy día En campaña. la nueva mayoría hay una... Estoy en campaña, Está en Carlos. campaña. ¿Aquí va a ir candidato a qué? A diputado. a diputado. Ah. Mira como trivializan la idea no, pensando no, que no, solamente... no, no. Sí, porque No, yo creo- no, no, para mí no, esto es un no, tema no, que es no, relevante. no, Yo no no, solamente no, lo digo no, porque haya hoy día una sensibilidad especial, sino porque creo que es fundamental que los espacios tengan una representación paritaria. Sí, pues por Y eso cuando aprobamos- Giorgio por eso- dijo... Por eso aprobamos la ley. Sí, pues, por Claro. eso. Bueno, y cuando Giorgio dijo no voy a ir a más paneles que tengan solamente hombres, y lo ha cumplido, es porque es una cosa que es relevante de tener hoy día sobre la mesa, no solamente porque sea una sensibilidad especial hoy día y que haya en marcha, sino porque lo creemos, yo lo creo personalmente. Y bueno, respecto al tema de la contingencia política y el tema de los partidos que ponen sobre la mesa. En primer lugar, yo creo que hoy día hay un problema importante de ver de cómo va a seguir gobernando la nueva mayoría teniendo una elección dividida, o teniendo dos caminos que recorrer, uno el de la democracia cristiana y otro el de Alejandro Guille, al mismo tiempo tratando de gobernar, que yo lo veo como un desafío, digámoslo así, para los próximos meses. Y un desafío que también se encuadra en la misma idea que ponía Jaime de cuáles van a ser las ideas que se van a poner sobre la mesa del programa de gobierno que se va a llevar adelante. Y yo creo que ese es un desafío que también tenemos dentro del Frente Amplio, que es cuáles van a ser los pilares fundamentales que vamos a poner sobre la mesa respecto al futuro del país que queremos y respecto al proyecto político. Y ahí la diferencia que tengo con Jaime respecto a su interpretación de quiénes son los adversarios, yo creo que para el Frente Amplio no es tanto la UDI y Renovación Nacional los adversarios, sino que el modelo económico que defienden tanto los empresarios como estos partidos políticos, los que nosotros buscamos cambiar. Y en eso vamos a encontrar aliados probablemente en la centroizquierda, vamos a encontrar aliados en los movimientos sociales, vamos a encontrar aliados en esta búsqueda que va a ser una búsqueda larga, de tratar de cambiar los cimientos de lo que ha sido el último tiempo el modelo económico mercantilista, tanto en los derechos sociales como en la estructura productiva. Y ahí yo creo que hay un desafío grande, no solamente del Frente Amplio, sino también a nivel global. Lo que estamos viendo hoy día que pasó en Francia, por ejemplo, que es sorprendente porque viene a cambiar o a poner una contradicción en el escenario mundial, donde la tendencia ha sido hacia el proteccionismo, la tendencia ha sido hacia cerrar las fronteras, la tendencia ha sido hacia los nacionalismos identitarios. Y en Francia empieza a pasar algo distinto, que es una elección donde sale electa una persona pro globalización, pro identidades colectivas, Unión Europea, pro libre mercado, incluso comercio. un bancario, digamos así. Pro comercio. Pro comercio, exactamente. Y ahí hay una discusión interesante, porque colindan dos, digamos así, corrientes importantes a nivel internacional, donde una es la tendencia a cerrar las fronteras y la otra es la tendencia a abrirlas. Sí. Y con distintos matices lo que pasa en Estados Unidos, en Inglaterra o en Francia. Y ahí yo creo que esa discusión internacional también hoy día en Chile empieza a tomar curso respecto al tipo de sociedad que queremos construir, al tipo de modelo económico que queremos construir, donde ahí yo creo que como Frente Amplio tenemos un desafío muy grande de plantear una alternativa a lo que existe hoy día. Porque todavía tienen que definirlo. Y tenemos que definirlo, Claro. exactamente. A ver, Estamos Oye, en proceso de ¿puedo decir definición, algo, sí. Fernando? Es que Ricardo tú Lagos. dijiste algo, Carlos, que sería bueno profundizarlo. Y no voy a hablar del tema del modelo de globalización en los dos mundos. Si quería hablamos de ese tema también, pero tú dijiste algo la pasada que a mí me interesa. A ver. ¿Ya? Yo soy una persona que
he tratado, tal vez sin mucho éxito de rato, cuando veo lo que está ocurriendo en la nueva mayoría, de mantener la alianza de centro-izquierda. Sí. ¿Ya? Yo siento que se le ha dado gobernabilidad a Chile. Los mejores años de los 200 años de la historia republicana de Chile los tuvimos durante los gobiernos de la Concertación, por lejos, por cualquier indicador, soy convencido de aquello. Y siento entonces de tus palabras que necesito que tú las refuerces para irme optimista de acá, ¿ah? o mantener lo que yo he leído sobre el Frente Amplio. Tú dijiste, y tenemos que conversar con otras fuerzas sociales, ¿ah? y con gente de la centroizquierda, ¿ah? para hacer alianzas. No sé si la palabra fue alianza. No dije alianza. Bueno, es que eso quiero que profundices, porque yo siento, y he visto, hechos, no interpretaciones, de que para construir, y como yo lo he entendido en estos años, yo tengo que crecer. Yo tengo que tener una base de apoyo grande para hacer cambios estructurales. Sin duda. Mi adversario en política puede ser la derecha. El enemigo a derrotar es la desigualdad en Chile, la distribución de poder, que está mal distribuido el poder en Chile, en todo sentido. Pero para eso tengo que sumar. Y yo siento que en el Frente Amplio tienen una capacidad bien buena para dar portazos. A Alejandro Guillé se le ocurrió, tal vez en su ingenuidad, hacer ¿cómo se llama? Una finta, digamos, hizo un quiebre de cadera hacia el Frente Amplio y le cerraron la puerta de la nariz. O sea, ¿qué te mete usted? Veo lo de Javiera Pará con ese purismo, y ahí sonó Javiera Pará, pero yo sé ser diputada igual porque lo van a cambiar el sistema, porque la política así va a ser candidata a diputada, ¿ya? Y después veo lo que pasó con Jerko Lubetich. Entonces yo te digo, Jerko Lubetich, para los que no sepan, para mí fue presidente de la FECH. Yo he estado un curso más bajo que él en Derecho en la Chile. Jerko Lubetich para mí era una persona, lo digo en el sentido bien, valiente y maravillosa. Una persona súper consecuente, era demócrata cristiano. Para decirte la historia corta, en estos 20 años, él renunció a la democracia cristiana, se fue de la ADC, y le pegaron un portazo porque era de la nueva mayoría. O sea, como el que tiene un pasado. Entonces, ¿cómo voy a construir? Y por eso aprovecho este minuto que me da la radio La Clave, para tener a alguien enfrente que representa ese mundo, y decir cómo al mismo tiempo dice, voy a crecer, voy a tener que conversar, no sé, la palabra habría que retroceder el cassette acá, la cinta, perdón, el video, para ver, el streaming, retrocedamos el streaming para ver cómo fue que dijiste. Te cayó el entero ahí, Ricardo. Si yo no soy joven. Pero ¿cómo se está si hecho no el soy punto, joven? está hecho el punto. Ahora, que me vea igual que usted es otra cosa, ¿entendido, no? ¿Ya? Termina la idea. No, la idea que yo quiero es cómo lo ves, o si podéis profundizar eso. Porque a mí sí me interesa, y en todas mis entrevistas nunca le voy a tener, ni con un pétalo de una rosa, tocaré al Frente Amplio, hasta que uno sienta que en el fondo es, no, ellos tienen la verdad absoluta, entonces yo soy completamente equivocado y solamente tienen la verdad. Ahí ya yo los pongo en otra categoría, y ahí ya vamos a otra categoría, nos vamos al Asia, ¿entendido? Esos regímenes que tienen la verdad y son iluminados. Pero yo siento que no deberían ser así, pero siento que se han ido poniendo así. Yo creo Perdona que sea tan... Sí, no, está bien. Yo creo que hay que hablar con franqueza de esto. Yo creo que... Cuando más, no todos somos iguales. Es que yo creo que nosotros no tenemos la verdad absoluta. Ya, pero no la tenemos. Es que nosotros nos comportamos frente a una circunstancia donde el contexto político nos ha forjado o nos ha incentivado, nos ha llevado a forjar una identidad nueva, a forjar una identidad política distinta a la que existía antes. Y ese forjar una identidad tiene un primer momento que es de refuerzo de qué es esto que somos en el Frente Amplio. Tenemos que decir que no somos parte de la derecha, no somos parte de la nueva mayoría y somos algo nuevo. Hasta el momento yo diría que eso es lo que se ha transmitido, lo que es el Frente Amplio, y estamos tratando de reivindicar algo más con esta primaria entre Alberto Mayorga y Beatriz Sánchez, diciendo, nosotros además queremos ser una alternativa política donde sus candidatos presidenciales lo elija la ciudadanía y tengamos un debate de ideas. Hasta el momento tenemos eso, y tenemos un proceso de discusión programático donde también estamos tratando de levantar el programa presidencial. Ahora, para ir más al fondo de la pregunta, yo creo que el Frente Amplio, cuando dice con quién quiere conversar, a quién abre las conversaciones, lo dice en función también del proyecto político que quiere forjar y cuáles son las ideas que se van a poner por delante. Es decir, si el día de mañana nosotros como Frente Amplio decimos, nosotros queremos revisar todos los tratados de libre comercio, supongamos, porque creemos que el modelo comercial... Que no es lo que haría Macron en Francia. Y que no es lo que haría la nueva mayoría tampoco. Entonces, cuando empezamos a poner esos temas sobre la mesa... Yo no veo a nadie la mayoría que quiera revisar los tratados de libre comercio. Yo me acuerdo que cuando discutíamos el Tratado Transpacífico había una discusión profunda porque al menos yo, desde donde está la plataforma Chile Mejor sin TPP, nos encontrábamos permanentemente
con personas que defendían abiertamente el modelo libre mercado protegiendo los intereses de las grandes corporaciones extranjeras. Y yo decía, no, eso no es el proyecto de la izquierda chilena. Ese no es el proyecto ni tampoco de la centroizquierda chilena más histórica. Entonces yo digo, si queremos encontrar unidad en los cambios y las transformaciones, hablemos de cuáles van a ser los pilares que van a llevar estas alianzas políticas y sociales. Y ahí yo creo que es donde tenemos las diferencias. Y yo creo que nosotros hemos sido... Usted ve perdón, para terminar. Yerko Lubetich. Porque yo creo que nosotros... Que echan a Alejandro Navarro lo puedo entender, tal vez a Ricardo Marner. Déjame terminar. Pero a Yerko porque Lubetich. ayer nadie lo ha echado. Y yo creo que es súper importante poner sobre la mesa esta discusión porque yo sí creo que, haciendo un poco de autocrítica a lo que hemos hecho como Frente Amplio, creo que es súper importante que nosotros no hablemos con la soberbia de quienes llegan a construir desde cero, pero sí con la inteligencia de poner por delante cuáles son las ideas que van a aglomerar política y socialmente los cambios del día de mañana. Y yo creo que ahí ese es el punto, por lo menos, que yo creo que... hay Jaime que Velorio, Muy estaba bien. esperando pasivamente. Recientemente más que pasivamente. Porque, mira, en primer lugar, el candidato del Frente Amplio no habría sido Macron en ningún caso. Habría sido Mélenchon, Sí. si es que, porque era quizás poco de izquierda, y los mismos que hoy día reclaman y dicen, mire, Piñera, ¿cómo es posible que baje los impuestos, que quiera proponerlo? Bueno, eso fue lo que acaba de proponer Macron allá, digamos. Después hay otros que reclaman y dicen, ¿cómo es posible que, no sé, que uno quiera tener alianzas con otros países y libre comercio? Eso es lo que propone Macron, digamos. Entonces, cuando la presidenta Bachelet dice, felicito a Macron, porque ella está haciendo justo lo contrario de lo que propone Macron. Y ese es un candidato más cercano, no sé, a una cuestión como Velasco. Oye, perdona, digamos. pero la presidenta Bachelet también felicitó a Donald Trump y no por eso tiene que hacer lo que Donald Sí, Trump tiene que sí. hacer. Pero una Yo felicitación. les quiero recordar que Chile vive en un mundo que es redondo. Pero no, ¿ya? con una diferencia muy grande. Felicitó a Donald Trump cuando había ganado. Felicitó a Macron cuando pasó a segunda vuelta. Y eso no se había visto. ¿O acaso felicitó a Trump cuando ganó la primaria republicana? No, pues. Bueno, Entonces, pero Obama pero también es lo que felicitó, es muy distinto. Es muy distinto. Pero espérate. Es que no sabes qué pasa, que eso estamos cayendo en una cuestión bien Pero ridícula. déjame Si lo entrar. que está haciendo Michelle Bachelet, yo creo, y yo lo habría hecho igual, aunque yo no sé si yo tal vez habría votado por otra persona, pero entre Le Pen... Bueno, yo también. entre el Oye, fascismo y yo también hago campaña por y Macron, pues, sí, estamos pues, claros. y eso se trató. Eso se trataba. Pero déjame volver a una cuestión que se dijo acá. Porque Carlos decía que había que cambiar los cimientos. La última vez que alguien expresó esa frase en una entrevista, que había que cambiar los cimientos, continuó diciendo que no solamente iban a pasar la planadora, sino que iban a ocupar la retroexcavadora. Entonces la pregunta concreta es, ¿lo que cree el Frente Amplio es que hay que pasar la retroexcavadora a lo que ha ocurrido en Chile, que se contrapone con lo que mismo dijo Ricardo, que los últimos 30 años de Chile han sido lejos los mejores años de nuestra historia republicana? Y yo me siento orgulloso de esos años. Y lo que es curioso es que en muchos foros hoy día, quien tiene que defender el legado de la concertación somos nosotros. Porque el programa de Michelle Bachelet, al menos lo que lo escribieron, lo que dice en la práctica es que se sienten avergonzados del Chile en los últimos 30 años, que se equivocaron de camino y que había que partir desde cero. Entonces, la soberbia inicial, la prepotencia inicial de los poderosos de siempre, de aquí venimos con la retroexcavadora, de acá, es lo que hace que la nueva mayoría fracase y se retroexcave a sí misma. Es lo que la tiene tambaleando hoy día en el 20% de aprobación. Esa es mi... Bueno, esa es obviamente mi hipótesis. Y el tipo de modelo que se quiere... Yo estoy de acuerdo cuando Ricardo dice que es una cuestión de distribución de poder. Yo creo que eso es una sociedad liberal. Obviamente lo que tiene que preguntarse es quién tiene el poder, cuáles son los contrapesos. Y por lo mismo es que yo no puedo ser estatista. Y hoy día lo que uno ve es, lamentablemente, y también en el Frente Amplio, es una pulsión que frente a cada problema que exista en la sociedad, transporte, entonces, ¿cómo se soluciona? Con el Estado. Vivienda, Estado. Concesiones que no funcionan, el Estado. Siempre es lo mismo. Yo me pregunto, ¿qué ángeles van a ser los que tienen que gobernarnos de manera de poder solucionar todos los problemas simplemente porque pasen a manos del Estado? Entonces, la pregunta concreta ahí es, ¿cómo? ¿Cuál es ese modelo de sociedad que está planteando el Frente Amplio? ¿Cuál en concreto son las medidas? Yo creo que además ahí está, como te decía al inicio, está el techo. O sea, Beatriz va a seguir creciendo, en mi opinión, va a llegar en torno a los 15 puntos y la pregunta, si pasa esa barrera, va a ser en que puedan plantear a los chilenos cómo podrían gobernar. Y ahí sí que se le pone difícil a Ricardo y otros la pregunta de, bueno, ¿votarían ellos por Beatriz Sánchez en segunda vuelta? Yo creo que, a ver, para avanzar Tenemos varios temas más a propósito. Ya, para avanzar algunos temas quizás sobre la mesa de cómo el Frente Amplio empieza a imaginarse también la sociedad que quiere construir.
Yo creo que el imaginario colectivo de lo que hoy día puede ser el Frente Amplio se remite a Gabriel Boric, a Giorgio Jackson y ahora a Beatriz Sánchez y Alberto Mayol como inspiradores de este nuevo grupo de personas jóvenes que están tratando de hacer algo en la política. ¿Y qué representa este... ¿Bien? Hablado, pobre Blado. Hablado. Y Blado. Más sensato ahí de la... Y Blado Mirosic. Es tan agradable, tan inteligente. Siempre me lo dejan de lado, Blado. Es verdad. Y Blado Mirosic. Lo que yo creo que se identifica también es con el surgimiento de los movimientos sociales y movimiento estudiantil, que fueron temáticas de fondo que trataron de poner los derechos sociales, por una parte, como un ámbito desde donde tenía que salir el mercado, es decir, donde tenía que salir esta diferenciación o segregación social que dependía de tu capacidad de pago para acceder a ciertas cosas que eran fundamentales. Salud, educación, dos temas, y ahora el tema de las pensiones como un tema incluso más de fondo, que tiene que ver con el modelo individualista de la sociedad, de cómo yo me cuido a mí mismo y no cuido al resto. Entonces, el Frente Amplio yo creo que se identifica con esa visión de sociedad donde hay ciertos ámbitos muy importantes de la sociedad y de la construcción de una comunidad colectiva que están protegidos y donde no entra el mercado. El mercado, cuando uno quiere vender zapatos, cuando uno quiere hacer... Pero hay una concepción distinta. ¿Entra qué? Porque sale el mercado y entra qué. Entran los derechos sociales. No. Entra el aseguramiento. Entra una sociedad donde tú con tus impuestos... Sí, pero eso es poesía. No es poesía. Sí, porque ¿cuál es el contenido de ese derecho social? Una cosa es que la Constitución diga, hay derecho a la educación, pero en concreto, ¿qué significa eso? Significa en primer lugar lo que se está discutiendo hoy día, que es defender la educación pública como un ámbito privilegiado para poder construir una sociedad donde nos formamos como iguales y donde existe un ámbito mínimo de concepción de cómo nos vamos a ir a pero para entender ti la educación pública es solamente solamente la que es provista por el Estado. La educación pública es la que es provista por el Estado, Claro, evidentemente. Entonces significa... Pero digan eso, porque es súper claro. Yo estoy de acuerdo con los derechos sociales, pues claro. Todos estamos de acuerdo con que existe derecho a la salud, derecho a vivir en un medio de manera ambiente. distinta, Jaime. Bueno, ustedes lo que hacen es entender la educación, como lo dijo Sebastián Piñera. No, eso es mentira. Pero él lo dijo. No, pero bueno, pero es mentira, porque yo lo repetí acá mismo que no crea. Piñera ha sido la educación no es un bien de consumo, la educación trasciende el momento, los bienes de consumo se especializan en que se agotan en sí mismos, la educación no se agota en sí mismo, yo lo he repetido acá, en cuanto foro sea posible, yo creo que la educación es para formar ciudadanos libres y, como decía un filósofo chino, no es un vaso por llenar, es un fuego por encender. Entonces, seguir poesía. Eso es poesía. Seguir con la caricatura, gracias Ricardo. Seguir con la caricatura de que, mire, aquí estamos nosotros los que estamos con la sociedad, que somos los intérpretes de la conciencia del pueblo, así como una cuestión media hegeliana. Y allá están estos cerdos capitalistas que lo que quieren son los empresarios, explotadores. Entonces, cortémosla, porque resulta que no es verdad y decir, mire, nosotros estamos por los derechos sociales y nosotros no. Estamos, por lo que pasa es que nosotros queremos poner la pelota en el piso para decirnos, díganos cómo. Ustedes lo entienden. No, pero lo que pasa es que para ti derechos sociales en la educación, ya, con copago. Chuta, me rompí el micrófono. Se echó el micrófono. Derechos sociales. Con copago, nada que ver, con lucro en la educación. No. Entonces todo aguanta, el papel lo aguanta todo. Sí, pues. Bueno, yo entiendo que ustedes no aprobaron, digamos, final copago, ustedes no aprobaron terminar con el lucro en la educación con recursos estatales. Y eso son concepciones distintas de una sociedad. Lo cual no te impide que haya particulares que puedan ofrecer educación. Depende. ¿Ya? Y lo que tenemos hoy día en Chile, entonces tenéis particulares ofreciendo educación, tanto particulares, los subvencionados, solamente que las subvenciones son para la educación, si hay un excedente se reinvierte en educación y no va al bolsillo del sostenedor. Esa fue la discusión que tuvimos. Y lo que el presidente Piñera propuso, y digo, Piñera ha tenido 3 declaraciones a la Trump. 3. Una en materia educacional, cuando dijo que iba a deshacer lo realizado. No. Si lo dijo, yo vi yo sé lo que estaba haciendo exactamente ese día, donde estaba. Estaba en la calle Álvarez con Quinta y lo estoy viendo en el dijo, mire, si lo que dijo, si es lo que transmitió, bueno, que se va a deshacer la educación que se había hecho la reforma. Entonces yo quiero saber si quiere hacer. Va a restaurar el lucro, va a permitir el copago, va a terminar con la gratuidad de la educación superior. ¿Qué es lo que va a hacer? A la Trump, es como Trump cuando dijo... La retroscabra. Después lo otro que dijo... porque eso no es verdad. Impuestos. Ahora va a bajar los impuestos como Trump y lo que hizo sobre el tema de migración. Y cuando... No. Es que no confundáis tasa con carga tributaria. Perdón, de 33 a 25, ¿no baja la carga tributaria? Esa es la propuesta de Macron. No confundamos. Y por último, en materia migratoria, Trump, Piñera en un minuto, y tuvo que desdecirse,
trató de igualar migración con delincuencia hace meses atrás. Eso sí. ¿Ah? Verdad. Eso lo hizo. Entonces, te digo. Y se arrepintió. Entonces, ese es mi adversario político. Vamos a conversar, Ese es mi adversario vamos a político. conversar del candidato Piñera en un ratito más después de esta breve pausa. Toma el teléfono y dinos lo que piensas. Tu opinión es clave y al regreso te leemos. @Radio La Clave 92.9. Tu nacimiento, el nombre de tu perro, el casamiento de tus padres, tu segundo nombre, el root de tus hijos, números y letras, sin un orden específico, sin correlación. Te concentras, golpeas tu cabeza repetidas veces. Pasan las horas frente al computador sin conseguir respuesta y no te has dado cuenta que la clave es una sola. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Hora clave. 10 de la mañana, en punto. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor... Entonces, dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Ser uno mismo, consciente, sin ataduras, solo vivir. Eso es Marley Coffee. Un café 100% orgánico, preparado con granos seleccionados y escogidos desde las maravillosas montañas azules de Jamaica. Tómate un café y vive esta experiencia en sabor y aroma que te ofrece un Marley Coffee. Ahora también en su versión Marley's One Drop, para disfrutar el mejor café frío sin perder lo mejor de Marley Coffee. Disfrútalo al ritmo de la música. Marley Coffee. Stir it up. Solo quedan 10 segundos para seguir debatiendo juntos. Combinación clave. Estamos de vuelta por la 92.9. Al aire. El almuerzo ejecutivo en el CID del Sheraton Santiago de lunes a viernes de 12:30 a 15:30 horas puede quebrar la jornada y venir a darse un verdadero gusto con un menú ejecutivo de 3 tiempos, con bebidas de refill sin límite a solo 17.500 pesos por persona. Todos los días algo diferente para disfrutar. Almuerzo ejecutivo en el restaurante El Cid de Sheraton Santiago. Más información al 222-335000 o en sheraton.com/en/El Cid. Combinación clave. Información, opinión y debate. Solo por la 92.9. Quédate en la clave. Ya, estamos de vuelta con el panel. ¿Vamos a conversar o no vamos a conversar sobre la forma en que el expresidente Sebastián Piñera, y candidato ahora, decidió que se iba a administrar su patrimonio y que lo anunció públicamente? Por lo tanto, uno, me imagino, está invitado a declarar o a dar opinión al respecto. Jaime Belolio, me gustaría tu opinión. Sí, yo solamente antes, para hacerme cargo de alguna de las cosas que dijo Ricardo, yo entiendo que la nueva mayoría esté hoy día desesperada, digamos, por tratar de encontrar cualquier cosa sobre Piñera, porque ven que se les escapa desde las manos, digamos. O sea, aquí... Pero ¿cómo se está 5 puntos más arriba que Villeno? Sí, pero se dan cuenta que el candidato va bajando, que antes... Piñera va para arriba. Adimac, los dos van bajando. No, hoy día subió. Pero eso es la academia. No, si la academia no vale, pues se está hablando. ¿Cómo de no Adimac. vale? No vale la academia. Si la academia hace que se bajaba con Piñera, Ya. en la moneda. Entonces, ¿tú crees que él se sienta a ver las planillas de Excel para modificar los datos? No, yo creo que la de Dimar que demostró que Guillé bajaba y que Piñera también bajaba durante 2 meses seguidos. Eso es lo que yo veo.
Bueno, Ya, pero, entonces, ok. pero en Sigamos. cualquier caso, aquí se dijo, mira, se dijo, por ejemplo, es esta típica cuestión como de ponerse una superioridad moral. Nosotros interpretamos mejor lo que quieren las personas, entonces nosotros decidimos qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. Entonces nosotros queremos educación sin lucro, pero curiosamente la propuesta que aprobó el senador Lagos dice que los colegios tienen que autocomprarse y hoy día va a haber lucro de los bancos en hacer los créditos hipotecarios para los mismos colegios. Cuestión que en los pasillos reclaman algunos y te dicen, ¿sabes qué? En verdad la cagamos, pero había que hacerlo porque en ese momento el movimiento estudiantil y las presiones políticas, y entonces sí, eso no es lo que queríamos hacer, pero ya está. Entonces ya han habido 2 leyes misceláneas con tratar de salvar la herida autoinferida por el propio gobierno hacia la educación particular subvencionada, y como yo comparto con Ricardo que los últimos 30 años han sido los mejores de nuestra historia republicana, los chilenos no sienten vergüenza que sus hijos hayan ido a escuelas subvencionadas ni a universidades privadas. Lo que no quieren es que les hagan trampa. Entonces suponer la misma regla de Arica Magallanes, que aquellos colegios que supuestamente eran lucradores asquerosos, y entonces había que acabarlos a todos para que se constituyeran en un nuevo modelo, no funciona porque habían colegios con lucro, con muy buenos resultados, y otros colegios sin lucro, con muy malos resultados. La clave entonces eran, ¿cuáles eran esos resultados? Propuesta que nosotros hicimos, pero no nos pescaron ni para el leseo. Después, con respecto al tema de los inmigrante, yo para ser súper claro, no podría además sino decir otra cosa. Mi bisabuelo llegó de Italia cuando tenía 17 años y que se quedó en Talcahuano, hicieron un almacén El Águila, y de ahí en adelante surgió mi familia. Mi bisabuelo también. Entonces, suponer que Chile es un país en el cual los inmigrantes tienen que estar afuera es no reconocer la identidad del país. Pero perdóname, yo Jaime, soy partidario... Pero estamos hablando de eso, estamos hablando de las afirmaciones. Jaime, Sí, pero discúlpame. Pero es que esas son interpretaciones tuyas, Ricardo, sobre algo que no es Discúlpame así. de una cosa. Escucha. Yo creo que el argumento de que porque nosotros fuimos inmigrantes, el país fue confeccionado sobre la base de la recepción al inmigrante es falso. ¿Por qué? Te lo voy a explicar al tiro. ¿Por qué es falso? Porque la persona que... porque todos somos inmigrantes. Y aquí que hay gente anti-inmigrante es obvio. Y esa gente anti-inmigrante fue inmigrante de su familia y vino inmigrante. Es de la misma forma por la que pasa que tú tienes idéntica, la misma lógica por la que pasa con el exiliado cubano en Miami, que vota por Trump para que no vengan más como ellos a quitarles eventualmente pega a Florida. Y una cosa es que tú tu familia venga de Italia, y otra cosa es que en la 5ª o 6ª o 7ª generación todos piensan que tienen que venir Pero si yo te estaba diciendo cuál es mi posición. Yo te estoy diciendo que como Chile... Eso no pasa en Chile. En Chile hay un grupo bastante serio que está contra la inmigración. Pero yo no. Jaime, Y nuestra candidatura Jaime, tampoco, porque es abierta. Espérate, y termino el tiro. Yo no creo que tú puedas hoy día decir que te gusta la globalización en términos económicos y por tanto ser favorable al movimiento de capitales, pero ser contrario al movimiento de las personas. No, no debería, pero ocurre. Estoy de acuerdo pero contigo. yo no me sumo a eso y soy Me parece contrario muy y voy a pelear contra especial. eso. Estoy de acuerdo. Gracias por lo especial. Esto no era respecto de Jaime Belolio, era las afirmaciones del presidente Piñera que después tuvo que decirse sobre el tema de migración. Yo concuerdo contigo, por ejemplo. Estoy totalmente de acuerdo que si tú crees que la globalización implica solamente flujo de capital y no flujo de personas hay una cuestión cultural y es otro mundo. Hoy la negociación del Brexit, que es este divorcio entre el Reino Unido y Europa, lo que quieren los británicos, el gobierno, los conservadores May, quieren chichi chancho a la inglesa, Solo los beneficios económicos que quieren acuerdo comercial, flujo de capitales, flujo de bienes, pero no flujo de personas. Y la Unión Europea le dijo, mi amigo, aquí son 3 cosas que van juntas de la mano, si no usted no tiene solamente a la carta. Y eso es una discusión que está hace rato dando vueltas. Y los países... Y para contestar la otra pregunta que dijiste tú, porque yo creo que es relevante, que es el tema del fideicomiso. Yo creo que nosotros aprobamos el año pasado una ley que es súper importante para la forma en que se hace la política, para las exigencias en materia de transparencia, de probidad, de financiamiento, etcétera. Y los resultados de esa, obviamente, los vimos una parte en las elecciones recién municipales y lo vamos a seguir viendo ahora en las primarias y en las elecciones parlamentarias y presidenciales. Yo creo que Piñera hizo bien en hacer un fideicomiso súper potente. Es obvio, y también lo repetí acá, que aunque fuera tan ciego como el fondo de las fosas de las Marianas, siempre alguien iba a decir algo de que no, mire, lo que pasa es que acá... Ok, aquí él fue mucho más allá, se fue más exigente que la ley, incorporando los capitales que estaban en el país, los que están afuera del país, de su familia, de su señora y de sus hijos, lo cual me parece que es adecuado porque
la regla tenía que haber sido evitar todo tipo de conflicto de interés. Y cuando hay algunos candidatos o precandidatos, como por ejemplo lo dijo Mayol, dijo, no, si aquí lo que queremos es que venda todo. Yo creo que él no entendió a qué se refiere la legislación del fideicomiso. No, el problema no es que lo venda todo, no. El problema es dónde está la plata. Y por tanto, si está en un fideicomiso, lo que se dice, o sea, lo que se acaba de comprometer es que él no se mete en esa administración. Si él dice, no, que lo venda todo, bueno, ¿y dónde está la plata? En un crédito a largo plazo en el banco. Y claro, ¿y vamos a meter 2.000 millones en un banco? Ya, No, Jaime, pues es tan absurdo esa cuestión. Pero es un poco una Entonces, mentira eso de decir, perdón, ¿Qué? muy directamente, pero es, si tú te desprendes de la administración, pero es tu familia la que la administra. No, pues ya no, ya, pues. No, pero eso fue lo que pasó con el fideicomiso anterior y ahora Pero se si la descubre anterior, pero que si no había Sebastián ley, pues, Piñera, Carlos, pero si perdón, no había ninguna ley, Carlos. da lo mismo la ley, pero fue lo que... No da lo mismo la ley, pues, es que ¿sabes porque era voluntario. ¿Sabes por qué importa? Da lo mismo. Pero cuando tú le dices a la población, yo voy a hacer un fideicomiso ciego, y lo que haces es un fideicomiso donde tu familia administra los negocios, es una mentira. Es una mentira es un engaño. No es una mentira, es un engaño. Jaime, ¿te puedo decir Entonces, algo? yo creo que No, yo si estoy de el acuerdo día de con eso, mañana, Jaime. si el día de mañana un presidente o un candidato quiere ser presidente de la República, no puede tener intereses que choquen con los programas que ellos están llevando. Y tú no puedes tener tantos millones de dólares en Chile o en el extranjero que topen con todos los intereses de lo que tú vas a Ya, pero legislar. entonces el problema es la Piñera, pregunta- Batipo, el problema es Piñera. No, lo que el tiene. problema es Bueno, que haya Piñera es un problema en sí intereses. mismo, efectivamente, porque Piñera tiene un problema de carácter. ¿Te puedo decir algo? Yo puedo entender de que él cuando fue senador hizo negocios simultáneamente. Hoy día eso sería inconcebible. Todo lo que hizo Piñera en los 90 fueron negocios. Otro estándar hoy día, otras reglas. Estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Ya, pero yo no lo juzgo eso, pero él tiene un problema de carácter. Ha vivido al filo siempre de entre lo legal y lo no legal, y lo que corresponde o no corresponde. Él tiene una pulsión por esto. Yo digo, él ya fue presidente. Se descubrió que su fideicomiso era para los bienes nacionales, no los recursos, la inversión del extranjero. Tuvo que dar todo tipo de explicaciones. Él Está vive imputado. dando explicaciones. Yo digo, ¿por qué razón? Mira, no es que reírse Mayol. Yo sostengo lo mismo que sentir. Liquida ¿Y su qué hace con la negocio. plata? Mira, la plata la divide en 5 y la pone en bono. Pero por favor, la pone en bono gringo, la pone en bono allá, la pone en Si bono no acá. puede, po, Si bueno. puede ponerlo. No. Mira, perdóname que te diga, lo puede hacer lo que No, el problema. pero a mí me parece mucho más El razonable. problema que tiene él es que no se desprende de los negocios. Sí, pero está bien. Y- Eso es lo que acaba de hacer, pues. No se desprende. No se desprende No se desprende de los negocios, por favor. O sea, pero a mí me parece mucho más razonable lo que le sugirió, porque esto está hecho a la carta, Una comisión. lo que le sugirió gente bastante respetable, entre las cuales se encuentra Rosana Costa, entre las cuales se encuentra Vittorio Corvo, entre las cuales se encuentra Lucas Sierra, entre las cuales se encuentra la abogada de la Corte Suprema Olga Feliu, todos de derecha, algunos incluso exfuncionarios, cuando por unanimidad en la comisión Engel proponen el fideicomiso diversificado para situaciones como esta. Y ponen las razones, además. Y básicamente dicen, mira, tiene mucha plata, corte en parte y ponga las partes en distintas cosas, el IPSA chileno, el IPSA gringo, el IPSA no sé cuantito, y pasan dos cosas ahí automáticamente. Una, que tú sabes dónde la plata está, que era lo que no pasó la vez anterior, no sabíamos dónde estaba la plata. Tú sabes dónde la plata está. ¿Y te va a rentar? Te va a rentar, sí. Te va a rentar un poco menos que lo que tú rentarías si es que estás jugando en la pasada permanentemente y en la inversión haces el Estás juego. mirando las pantallas de Bloomberg todo el día. Claro. Sí, claro, te va a rentar menos, es verdad. Es como si tú pusieras un depósito a plazo, pero yo entiendo lo que dice Jaime, que ese nivel de plata puesta en... Sí, pues. en Pero tú puedes liquidar tus negocios y con tu liquidez Pero es que no ponerla tiene en por qué bonos liquidarlo, distintos. pero es que no es no es lo que necesario, permite la ley hoy día, liquidar, no Ricardo. es necesario liquidar si es que tú transparentáis dónde No, por pones la tu ley de plata. fideicomiso no, te obliga a una cuestión. Lo que pasa es que todo esto es como una cuestión Pero- medio pero- hipócrita. pero- Medio hipócrita, porque dicen, pero ¿por qué no hizo eso antes? Porque antes no podía hacerlo. Cuando él hace un fideicomiso privado, como no existía una legislación
licitación que permitiera que no fuera algún representante legal de sus propias inversiones, tenía que hacerlo del mecanismo que lo hizo. Entonces, hoy día lo tratan, ¿Se acuerda de que él lo inventó tratan de un exigir. fideicomiso propio? Po? Pero Entonces, por él eso, podía hacer lo que quisiera. porque no existía. Pero perdóname, Pero cualquiera puede vender los que tiene, las acciones que pero tiene. habían otras Vende leyes. las acciones, recoger la Pero es que, plata y la Ricardo, invertir hay otras leyes que también tienen que públicamente cumplirse. en bonos del Tesoro americano, La ley de en bonos seguro, del Tesoro la ley de japonés. banco, la ley de los minoritarios, leyes extranjeras. Entonces, aquí está como simplificación. No Decir, puede. no sabe qué, no, mira, que haga cajas y ching ching y listo, no se puede. No puede llegar a hacerlo. Ahora, Jaime, hay un puede, problema, va a hay un perder problema plata, peor, pero- hay un problema peor que también la Comisión Engel lo detecta, lo dice muy suavemente, que dice esto, ¿por qué el fideicomiso diversificado en vez del fideicomiso ciego? Dice porque es complejo en el caso del fideicomiso ciego probar el contacto entre el fiduciario y el funcionario público, que es una cosa obvia. Una sociedad donde su 1% o 0,1% es extraordinariamente endogámica, se encuentran en todos lados, se encuentran en el club, se encuentran... El Él no puede matrimonio. invitar personas a Cerro Castillo porque automáticamente puede ser de que esté dando instrucciones. Sus hijos ahora van a quedar con un fideicomiso ciego en Chile, pero con sus platas en el exterior no. Y por lo tanto... Se van a comprar la revisión de todo lo que se hace afuera. si Pero mira, los hijos podrán yo- seguir viviendo mientras su papá Por sea supuesto, presidente. por po. supuesto. Sí, lo que pasa es que Pero, oye, pero, Jaime, mira, ¿sabes cuál es el pero- problema del pero tema mira, de fondo? ¿Sabes cuál es? sí, pues si la regla- Que todos los días va a querer alguien, en este caso hoy día lunes le tocó a Belolio, mañana le tocará a Monkever, pasado mañana le tocará a Chaguán explicar las platas del presidente Piñera. Sí, porque cuando aquí- lo que tendría que hacer es vende. Sí, si vende todo de golpe, va a sacar menos precio porque son uno. Porque no se puede, pero ya. Se desprende, vende, como vendió Chile Edición y como vendió la en Chile, ¿o no? Y vendió Colo Colo, ¿no lo vendió? ¿Lo vendió o no? Ya, se lo vendió el Consuelo Colo Colo, ya no importa, ya, ¿entendido, no? Pero lo vende, toma los recursos y los pone en distintos bonos, renta fija, súper bajita y nadie lo va a poder joder nunca más. No, pues eso no es y tú verdad. vas a tener que dar explicaciones. Eso Si no es el verdad, tema porque es la pulsión porque él no quiere deshacerse del negocio porque siente aquí hay una siente que como cuestión- que lo están molestando. Aquí hay una cuestión política y por tanto él haga lo que haga, siempre van a seguir reclamando. Yo creo que lo que él hizo hoy día es un paso muy importante, es una señal muy clara. Y Pero si no hay criterio el detrás, texto, fíjate, lo de texto, perdón, exalmar, yo encuentro que fue algo feo, sucio, insinuar de que el presidente Piñera, siendo presidente, iba a hacer negocio hipotecando los intereses de Chile. Eso yo lo defendí siempre que eso era mentira. Eso Supuestamente es sabía una cuál era el acusación resultado. injusta. Pero lo que sí ocurrió es que hubo la inversión. ¿Por qué? Porque hay falta de criterio. Está bien, pero No se exponga, pero y no para no fue él el exponerse. que hizo esa cuestión. Entonces, de nuevo, yo Pues creo fue fideicomiso. por eso, entonces cualquier cosa que haga el fideicomiso No, se va a reclamar que, yo mira, no sé. no, si Chile tiene un convenio nuevo porque Renta tiene que fija, renegociar yo- algo con Estados Unidos, entonces eso afecta a los bonos de Estados Unidos. Entonces, mira, siempre pero uno ahí, puede Jaime- darse la vuelta y la clave es evitar el conflicto de interés de manera que no haya duda sobre la persecución del interés general en vez del interés particular. Y yo creo que hoy día Sebastián Piñera avanzó en esa línea. Pero ¿sabéis qué pasa, Jaime? Yo creo que es difícil creerle a la derecha que eso es algo que le importe. O sea, hay dos libros que se me vinieron a la cabeza. ¿Quién Que juzga uno es la intención y en la importancia? Conocí un libro que se llama La derecha en la rienda del poder, de la Sí, Sofía Correa. lo leí. Y el otro, El poderoso caballero, de También lo leí. Matamala. Dos libros que yo creo Puedo que presentarlo. demuestran muy bien, y yo creo que podemos discutirlo más a fondo, pero demuestran muy bien la ligazón histórica del mundo empresarial con los partidos políticos de derecha. Bueno, y hoy día, Hoy sabemos día, que los de izquierda también. hoy día se traspasó también a la nueva mayoría. Pero O sea, hace rato venía. históricamente, en esos libros se demuestra una ligación muy importante del mundo empresarial con ellos. Desde la Guerra del Pacífico, que daban ejemplos de cómo incluso la Guerra del Pacífico comenzó por un interés empresarial donde estaban representados sus propios empresarios en el Parlamento. Y después se ve eso a lo largo de la línea histórica y uno va viendo el mismo comportamiento, donde a los partidos políticos de derecha no les importa defender los intereses de los empresarios a rajatabla. Y tampoco ven un conflicto en eso, porque su visión de la sociedad está construida en la base de que la defensa de las inversiones, se dice hoy día, de los intereses de los empresarios en general, es algo que se tiene que defender como visión social de emprendimiento, de generación de empleo, lo que sea. Entonces, Lo que pasa es que yo yo creo no puedo que aceptarte eso. po. yo creo que No, pero esa, es que- esa lectura no, histórica tú es una lectura di que es tu es aceptada. interpretación, tú di que es tu hipótesis, pero si no, yo te tengo que decir que lo que defiende el Frente Amplio es algunas dirigencias, por ejemplo, de la CUT, que con fraude electoral la última vez representa una ínfima parte de los trabajadores y nosotros queremos defender que haya más empleo y ustedes no. Entonces, en vez de caer en esa caricatura y tú atribuirme Una caricatura, intenciones... tiene hechos históricos No,
concretos. Tú esos 2 libros los leíste y te los demuestran con hechos concretos. No, una cosa es que tú pongas hechos y otra cosa es que quieras generar un hilo invisible que reafirma tu historia, que fue parte de mi crítica cuando hice el comentario sobre el libro. Entonces, suponer acá de que son ustedes los buenos que vienen a defender el interés general y nosotros somos los malos que defendemos el interés particular es algo completamente absurdo. Es que no es particular, es de un grupo, es un grupo... Bueno, da lo mismo, un grupo de interés, un grupo específico, bueno, pero es que eso es un interés particular. Porque es importante. Sí, pues, es importante si tú miras la buscarlo, historia de la izquierda chilena, pero hablemos desde los años 40 en adelante. Déjame terminar. ¿Con qué te topas tú? ¿Te topas con partidos que estaban defendiendo los intereses de los empresarios? No. No te los topas. Mira, de partida yo primero quiero sacar aquí esta cuestión y la idea como que el empresario es una cuestión equivocada. Es una cuestión mala y una cuestión que le hace daño. Entonces, de nuevo, hay un desafío para el Frente Amplio de decirnos cómo crees que vamos a crecer. ¿Cómo van a financiar su retórica de los derechos sociales? Bien, perfecto. Entonces, yo creo que eso es déjame real. terminar, Carlos, déjame terminar. Entonces, suponer que acá habemos un grupo de personas que lo único que quieren es que los suyos, por clase o por como quieras ponerlo, ganen lucas y se vayan con ellas para la casa, es tan burda esa cuestión que es fuera del sentido común. Lo que yo quiero es una sociedad en donde primero prime la dignidad del ser humano y como condición inherente. Y eso implica, por supuesto, hacernos cargo de las ciudades, hacernos cargo del transporte, hacernos cargo de la salud. Y yo no creo que la solución sea la mágica de traspasarle todo eso al Estado. En segundo lugar, la libertad de las personas. Y dentro de la libertad de las personas, quiero meter, por supuesto, el ámbito del emprendimiento. Y que puedan ser empresarios. Entonces, con más fuerza todavía, hoy día vuelvo a decir, todos aquellos que se coluden, todos aquellos que hacen trampa, yo no los quiero ni por un segundo, y por eso es que voté a favor de que fuera con cárcel, para que no se sacaran el pillo de pagar la multa y listo. No, esto tiene que ser mucho más grave porque le hace daño a la economía social de mercado, que es la que yo creo. Y por último, una sociedad descentralizada donde la sociedad pueda contribuir al bien común. Eso es lo que yo creo. Eso para mí es un progreso sostenible. Entonces, la idea de, mire, no, tú representas los intereses de los ricos y los empresarios, es una lógica tan sesentera que hoy día simplemente no se sostiene. Claro, pero yo lo que veo, Jaime, es que a veces las opiniones que... Así, no es así, a veces no. Las opiniones que tú manifiestas en este panel, a veces se chocan con lo que tu mismo partido va poniendo sobre la mesa. Lo que discutíamos la semana antepasada, cuando por ejemplo... la elección, pues, Carlos, por eso no diste la elección, pues, porque tú eres minoría. Pero es que no se trata de ti. Pero no, 40%. Incluso exactamente, no se trata de mí. Por eso, es déjame un terminar. conjunto de personas que pensamos eso. Exactamente, pero no piensan eso. Escúchense. Cuando ponen como figura convocante de la UDI a Pablo Longueira, un personaje... ¿Te consta que lo pusieron como figura convocante? Sí, pues si lo discutimos la vez pasada, que lo ponen como figura para atraer a los nuevos militantes de la UDI. Una persona acusada por cohecho, malversación de fondos y fraude de impuestos. Entonces, no les importa, no a todos, pero por lo menos a una parte importante de tu partido, que haya un conflicto de interés entre los empresarios y las ideas políticas que ustedes representan. Y yo lo veo eso como una línea histórica, que es cierto lo que tú dices. No es una caricatura, no es que sea lo único que les importe. Hay muchas otras cosas que les importan y probablemente en cada uno de los temas, transporte, educación, salud, vamos a encontrar una visión de sociedad distinta respecto a los individuos, respecto a cómo se organiza la sociedad, pero hay un hilo conductor de defender ciertos intereses que además corresponden a una visión de mundo que privilegia a unos por sobre otros, porque uno siempre, cuando plantea una visión de sociedad, plantea a quienes van a verse beneficiados por ella. Y el punto de la discusión es, en ese hilo conductor, dónde caben cada uno de los que se están presentando propuestas políticas. Y yo creo que ahí, perdón, pero creo que no es tanto una caricatura como un relato o como una interpretación histórica de lo que han sido los partidos de derecha en Chile. Es algo concreto, pero yo creo que entender una cosa, el estándar para el Frente Amplio es que una persona que está acusada es culpable según los criterios políticos que ustedes tengan en ese minuto. O sea, el estándar mínimo... No, te lo estoy preguntando en serio, porque significa que si mañana alguien se querella contra Giorgio Jackson porque votó una vez una cuestión sobre la Universidad Arcis, cuando uno su financista era la Universidad Arcis, entonces eso implica que la cojan a trámite, ¿va a significar que él es culpable? Ok, entonces si querís dejar afuera a Pablo Longueira, que es... No te estoy diciendo eso. ¿Por qué eso estoy diciendo? Tú supusiste que alguien por el hecho de estar acusado era culpable y como era culpable entonces no podía hacer una serie de otras cosas más. Mi pregunta es, ¿cuál es el estándar de justicia en este ámbito, de la aplicación de la justicia que tiene el Frente Amplio? ¿Basta una acusación? Yo creo que el problema fundamental de esto basta un es que incluso habiendo muchos hechos, por eso quiero saberlo, porque... habiendo muchos hechos que te hacen dudar al menos te hacen... La duda es que la duda es importante a la hora de que tú planteas una idea política. Cuando hay una duda al menos de que un representante de tu partido, que incluso renuncia a su propio partido,
porque cree que le va a perjudicar a su partido lo que él hizo. O sea, así de convencido está de su partido, o sea, de que no es culpable, que se sale de su partido. Yo digo, no podemos... O sea, es justo para que no haga en lo la que tú línea, estás haciendo. No, pero es que en la línea histórica, no, pues, al revés. No, pues. Es porque el daño que le va a hacer, que lo encuentren culpable por algo que ya se ha estado demostrando históricamente así, va a ser muy grande. No, porque iba a haber una autorización política tanto de los fiscales como de otras personas en No, que, yo no que creo se eso. encausan unas por un lado y otras no por el otro, cuestión que ya estaba a la vista de todo el mundo, digamos. Pero Yo no creo ¿para qué eso. no vamos a volver a meter en una cuestión que ya Bueno, hemos pero discutido? yo, de raya para la suma, después de 15 minutos, discutiendo sobre la fortuna del presidente Piñera y qué iba a hacer al respecto, se demuestra que no ha resuelto el tema. O sea, no se No resolvió. lo resuelve y no lo va a resolver Pero porque no pasa quiere que- desprenderse. Nadie le dice cargar la plata como dijo. Porque mira, si alguien que caricaturizó esto fue él. No va a bastar que yo tome la plata y la tire en la plaza de armas, dijo. ¿Ah? O sea, eso dijo. Yo no le estoy pidiendo eso. Lo que estoy pidiendo. Pero además, el argumento de cualquier cosa que yo haga me van a criticar es un argumento para básicamente No hacer hacer lo que nada, tú quieras, digamos. claro. Porque si es que efectivamente tiene razón Sebastián Piñera en esa frase. Él cree de que cualquier cosa que haga, incluso el fideicomiso diversificado, incluso vender todas sus cosas y poner la plata, qué sé yo, no sé, en Fort Knox, en cualquier cosa que haga, va a ser criticable. Entonces, ¿por qué razón entonces no hago lo que yo quiero nomás? Po? Bueno, por una Si razón igual voy a sencilla. ser Porque criticable. quien tiene que Pues si hace lo aprobar, que quiere, quien tiene que aprobar el fideicomiso no es Ricardo Lago, no es el Frente Amplio, no es Carlos Figueroa, ni yo, ni Fernando Paulsen, sino que es, uno, la ley, y él fue un estándar más alto que el de la ley, y segundo, el ciudadano y el sentido común. Entonces, yo no espero que sean los dirigentes de la nueva mayoría que vayan a aplaudirlo. Nunca lo van a hacer ni aunque proponga lo mejor. Y mira qué paradoja, que fue el mismo gobierno de hoy día el que rechazó el fin al CAE que proponía Sebastián Piñera, y que hoy día sea el Partido Comunista y otros del Partido Socialista que hayan dicho que ahora votaban a favor de la reforma educacional Jaime, por sí, el la tema- misma propuesta de Sebastián Piñera. Entonces, ni siquiera eso son capaces de decir, ¿saben qué más? Sí, era buena idea y queremos seguirla. Entonces, esta es una crítica ad hominem. Entonces, es porque viene con el nombre de él, y como viene con él y eso competieron en la elección, entonces... El tema, Está el bien, tema ok. mío es el carácter de él. Y su carácter. Pero por eso yo no puedo cambiarlo ni No, explicarlo. no, pero el carácter importa. El tema ese, su carácter le impide. Ya, y eso es lo que a tienen él que decir las hacer- personas. Bueno, está bien. Pero pero mi rol Tenemos también que irnos. es de velarlo. Decir, ese problema es el carácter de él. Ricardo Lagos, Jaime Belolio, Carlos Figueroa, muchas gracias, estuvo entretenido, a la gente le gustó porque ha estado... O sea, no sé si te gustó, pero no deben querer harto en Twitter. Te apuesto que la discusión de Ya. a que le fue mejor Corta a nomás. que te quiero menos.